8, del versículo 28 en adelante. Romanos 8, 28. Amén. El espíritu ya sabía que iba a venir. ¿Qué dice la palabra? Y sabemos que los que aman a Dios, que dice algunas, Todas las cosas les ayudan Ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Amén. Solamente las cosas buenas nos ayudan. Todo. Dice todas. Eso incluye también las cosas malas. Eso incluye los problemas, adversidades, procesos, oposición, mentiras que digan de nosotros, calumnias, nada menos cómo fue tratado Jesús. Se levantaron falsos, decían que echaba fuera demonios, como si fuera del reino de las tinieblas, Jesús. ¿Qué se puede esperar de nosotros? ¿Qué más dice la palabra? Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también ¿qué? Glorificó. ¿A quién glorificó? A los llamados, a ti. A ti te predestinó, te escogió, pensó en ti desde antes de que creara este mundo. Él ya te tenía en su pensamiento desde antes. Fíjate lo importante que eres, lo valioso que eres. Que Dios se haya fijado en ti. No importa lo que diga el mundo puede decir basura de nosotros, pero eso no nos interesa. Sabemos que valemos la sangre de Cristo. Ese es un precio que no tiene valor. La sangre perfecta de Cristo Jesús. ¿Qué más dice? Versículo 31. ¿Qué pues diremos a esto? ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Ya estás asimilando el valor que tienes para Dios. No le importó entregar a Jesucristo para que pagara el precio que te correspondía a ti y a mí pagar por nuestros pecados. Eso es lo que vales. La muerte y resurrección de Jesucristo. Eso no tiene precio. Y eso es lo que te debe que importar, no lo que diga la gente, no lo que digan en la calle. ¿Qué más dice? ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Si nos dio lo más importante o entregó lo más importante por ti, no te puede dar algo más pequeño. Si ocupas salud, no te puede dar sanidad. Si ocupas reconciliarte, si ocupas restaurarte, si ocupas finanzas, si ocupas consejo, si ocupas libertad, no te la puede dar. Ya te entregó lo más preciado que tenía, que era Jesús.
Cuando alguien te entrega lo más valioso que tiene, ya no le importa lo demás. Te puede entregar cosas de menor valor. ¿Qué más dice? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Amén. ¿Qué dice al principio del versículo 28? Todas las cosas le sirven a bien para los que ¿qué? Aman a Dios. Es el tema de hoy. Todo va a salir bien o todo saldrá bien. Hay palabras que son difíciles, o mejor dicho, que son fáciles de decir, pero a veces cuestan creerlas. Todos hemos dicho, hemos escuchado, para Dios no es nada imposible. Pero porque a veces no acudimos a Él para todo. Entonces, ¿por qué nos preocupamos cuando nos pasa algo malo, algo desagradable? Todos hemos escuchado, hemos dicho esa frase: para Dios no hay nada imposible. Entonces, ¿por qué no acudimos a Él para todo? Y agradecerle también por las adversidades, problemas, procesos, porque eso te está preparando para algo. Dios usa los procesos, los problemas, las adversidades para algo mejor para ti. Y a veces no entendemos por lo que estamos pasando. Y no tenemos que pensar, no tenemos que tratar de entender el por qué. Tenemos que seguir confiando en Dios. Tenemos que seguir adelante. Los procesos, los problemas no son para siempre. Cuando el pueblo de Dios estaba pasando por el desierto, iban a ser 40 ¿qué? Días. Y se convirtieron en 40 ¿qué? Años. ¿Por qué? Por la decisión de ellos. Pero no fue para siempre. No es para siempre tu proceso. Y si estás en un proceso, es porque algo bueno viene de parte de Dios para tu vida. Así que alégrate. Alaba lo que decía ahorita, como leímos en Romanos 8:28. Todas las cosas le son o le sirven para bien a los que aman a Dios. Todas. Las malas, porque de ahí Dios nos enseña, Dios nos prepara y hace que confiemos más en Él cuando se termina ese proceso y vemos el final. ¿Qué proceso pasó David? Jovencito. Estaba ya lejos de su familia, cuidando ovejas, pastoreando. Pero Dios tenía un plan para él. Allá lo tenían lejos, menospreciado tal vez, no querido por su familia, pero Dios tenía un plan mejor que para sus hermanos. Dios tenía un plan para que David fuera rey. Pero el proceso no fue fácil. Él solo tenía que matar animales salvajes para cuidar ese rebaño. ¿Se imaginan un jovencito para matar osos? Él solo, sin adiestramiento. No es fácil los procesos de Dios, pero si te escogió para ese proceso es porque sabe que lo vas a pasar en sus fuerzas de Jesús, porque Él es el que nos fortalece. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece.
otro proceso pasó David después de ser más fuerte, vencer a Goliat? Cuando no podían o estaban atemorizados, aquellos soldados con años de entrenamiento, con armas, que estaban paralizados de terror ante aquel gigante enemigo de Dios. Y así puede usar Satanás a gigantes que nos quieren paralizar para no seguir adelante en el caminar de Dios. Pero depende de ti si te paralizas. Esos soldados con entrenamiento especial para la batalla, para las guerras, con armas, con escudos, tenían miedo. Hombres adultos, y solamente un gigante atemorizaba a todo un ejército, a un ejército de Dios, a un ejército que no se acordaba quién era su Dios, a un ejército que se le había olvidado eso. Dios ya te ha sacado aquí de muchas, que a lo mejor ni recuerdas, de muchos problemas. Te ha bendecido, nada menos estás con vida hoy. Pero ¿qué pasó a aquel jovencito sin armadura? Le querían poner la armadura del rey Samuel, la armadura de un hombre adulto. Estaba tan pesada que no podía. Y esas vestiduras del rey Samuel no eran para David. Pero a diferencia del pueblo de Israel, David confiaba en el Señor, en Dios, sin ninguna arma, sin ninguna lanza, sin ningún adiestramiento militar. Solamente agarró 5 piedras y una onda. ¿Por qué 5 si nada más era un gigante? Y antes de atacar, David decía palabras de guerra, de victoria, de profecía. Decía, Dios le va a entregar tu cabeza. En otras palabras, Dios le va a dar la victoria. Amén. Un jovencito, sin adiestramiento, pero confiando en Dios. Y un ejército con adiestramiento, pero sin confiar en Dios en ese momento, estaba paralizado por un gigante. Pero ese gigante no logró paralizar a David, aquel jovencito, porque aquel jovencito confiaba en Dios con todo su corazón y sus fuerzas. Amén. Pero ya había pasado un proceso. Estaba ya lejos, cuidando un rebaño antes, donde ya había matado él solo animales salvajes. ¿Qué le dijo David? El Señor, contra que tú te has levantado y has dicho cosas y has amedrentado a su pueblo, ya me va a entregar tu cabeza. Yo te voy a vencer en su nombre, con una sola piedra. Y las otras 4 piedras, dicen los estudiosos que eran 5 gigantes. Entonces se imagina la fe tan tremenda de David, que sabía que con una sola piedra podía matar a cada gigante porque Dios estaba con él y confiaba en Dios. Y Goliat también quería amedrentar a David, diciéndole cosas, maldiciéndolo. Pero como Dios estaba con David, las maldiciones no tenían efecto. Los procesos son duros, duelen, nos pueden hacer llorar, pero
pasó con José el Soñador? ¿Qué proceso tuvo tan difícil? Que sus mismos hermanos querían matarlo, su misma familia de sangre. Pero Dios tenía un plan mucho mayor. Dios le entregó sueños tan grandes que salían de este mundo. Soñaba con la luna, soñaba con el sol. Así de grandes eran los sueños que Dios le entregó a José. Sueños grandes. Y cuando tú estás disponible para Dios, te puede entregar de eso más. Si supiéramos lo que podíamos hacer en Cristo, si nos entregáramos como se entregó Jesús por nosotros. Dios será glorificado tremendamente, más todavía. José, el Soñador, fue encarcelado. Duró tiempo, pero Dios no lo había soltado, no se había olvidado de él. Pareciera que sí, pero Dios no se ha olvidado de ti. Por eso amaneciste con vida hasta hoy. Duró tiempo en la cárcel José. El rey de Egipto tenía sueños que no se le podían revelar a sus magos, sus brujos, etc. Pero alguien que estuvo en la cárcel con José supo que José tenía ese don. Tiempo después, esa persona lo sacan de la cárcel y otra vez está al servicio del rey Potifar. Y todavía pasó tiempo después, se acuerda, rey, en la cárcel hay uno que interpreta sueños. Dice, rey, tráigamelo. El rey le cuenta el sueño. Dios le revela de las vacas flacas que habría abundancia primeramente, después vendría escasez, que guardara el 20%. Y eso lo usan actualmente los que son expertos en finanzas. Te dicen guarda el 20%. Eso está en la Biblia desde hace miles de años. Eso lo usan los expertos en finanzas, los que invierten. En la Biblia hay finanzas, historia, geografía y sobre todo el plan de salvación de Jesús. La Biblia es nuestro manual. Toda cosa que compramos tiene manuales, carros, autos, celulares, y los tenemos que leer si queremos que funcionen en óptimas condiciones. Tenemos que leer nuestro manual de vida. Pero ese es el problema, que como la gente no la lee, cada quien hace lo que cree que está bien, de acuerdo a lo que piensa, y no es así. Si una persona piensa que está bien echarle agua en vez de gasolina a un auto, que te dijera a una persona, échale gasolina, te sale más barato, échale agua, perdón, ¿lo harías? ¿Por qué no? Y así está la gente del mundo. Que mi compadrito, mi comadrita me dice que tengo que hacer esto para que me vaya bien, que tengo que echar un volado, que si cae el sol ya no va bien en la vida. Así está la gente, por no leer el manual de vida. Pero queremos que nos vaya bien. Pero Dios permite estas cosas, estos procesos, porque Dios
cómo se sintió José cuando estaba gobernando, cómo se sintió David después de que mató a Goliat y que recibió esa recompensa del rey Samuel. Dijeron, aunque no dijeron, pero hacían de haber dicho, valió la pena ese proceso tan fuerte que me hizo quebrar, que me hizo llorar. Gracias, Dios. Dios nos prepara. Recordemos que estamos en una batalla espiritual, una guerra espiritual. Todo soldado recibe adiestramiento, entrenamiento. También Dios nos prepara. Así como el enemigo tiene armas, también nosotros tenemos armas que están ahí en ese manual. Parece que Dios no estuviera ausente, pero Dios está trabajando. Dios trabajó con José, pues se permitió que no lo mataran sus hermanos. Vayamos a Juan 5:17. Dice, y Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Dios está trabajando por ti. Todavía. Dice Jesús, mi Padre trabaja hasta ahora y yo también estoy trabajando. Aunque pareciera que Dios nos ha olvidado, no es así. Él está trabajando y Él tiene un plan para ti, un plan para tu vida, un propósito, procesos, aunque duelen, pero son necesarios. Dios cumple sus promesas y lo que ya inició contigo lo va a terminar. No sé qué promesas te ha dado Dios, no sé qué profecías te ha dicho, pero Él las va a cumplir. Porque Él cumple, Él no miente. Amén. Y Él es fiel. Aunque lleguemos a ser infieles nosotros, Él es fiel. Y aunque tarda la respuesta, pero llega. Caleb tuvo que esperar 45 años para la tierra prometida. Ya tenía 85 años cuando recibió la tierra prometida. ¿Alguien de aquí tiene 85 años? Entonces podemos hacer mucho más. Caleb recibió esa bendición que no era solamente para él, porque él tuvo iniciativa. Dijo, yo voy a aquella tierra de los gigantes y los voy a echar. Él solo. Y vean la edad que tenía, 85 años. Y tenía esa confianza, esa fuerza, esa determinación, ese carácter de ir a pelear con gigantes. Otro David. Otro David. Y aunque nos lleguemos a equivocar o a desobedecer o a ser infieles a un Dios, en su misericordia nos cuida. ¿Qué pasó con Jonás? No se fue al lugar que le indicó Dios. ¿Dónde se fue? Tarsis. Pero estuvo feo la consecuencia de su desobediencia.
la barca donde estaba, eso era de muerte. Y era causa de su desobediencia. Y aún así tuvo Dios misericordia y envió un gran pez para preservar su vida. ¿Qué habrán pensado los que vieron a ese gran pez que se tragó a Jonás? Ya murió. Para ellos significaba la muerte de Jonás, pero para Dios era salvarlo por su desobediencia. Pero aún así Dios tuvo cuidado de Jonás. La estadía dentro de ese gran pez lo hizo reflexionar, le pidió perdón a Dios, sentía que moría ahí, se sinceró de todo corazón con Dios. Y Dios después le da la indicación a ese gran pez que lo suelte cerca, ahí en la tierra, y ahora sí se va a donde le había indicado Dios. Has acudido a Dios. Jesús dice que acudamos a Él, los que estamos cansados y trabajados, que Él nos va a dar ese descanso. Si ocupas descanso, acude a Jesús. Los procesos son parte de los planes de Dios para ti. Y eso nos ayuda a confiar más en Él. Los planes de Dios son perfectos. Porque el resultado final es lo mejor que saca Dios después del proceso. Somos como ese barro que estamos en manos del alfarero. Le va dando forma y le quita las piedritas, las impurezas, todo lo que no le gusta, lo que no le agrada. Y eso duele. Pero es mejor ya cuando el producto está terminado, bonito. Pero tenemos que poner en nuestra parte, en nuestros corazones. A Dios siempre le toca lo más complejo. Realmente a nosotros nos toca algo menor a lo que Dios hace. Fe, creer, confiar en Él. Eso está al alcance de todos. Eso no cuesta, eso es gratis. Pero ocupamos oír su palabra para que nuestra fe aumente. Tenemos ese gran privilegio de que Dios nos haya escogido, de que esté 24/7, que tenga esa disponibilidad. Ahora la pregunta es al revés. También nosotros lo tenemos para Él. Cuando estás pasando dificultades, alaba al Señor. Hay mucho poder en la alabanza.
Jesús iba a resucitar a Lázaro, cuando supo que le dijeron, siendo que Lázaro era su amigo, no fue inmediatamente, se tardó 2 días más. Pero antes de irse Lázaro fue a Judea. Judea significa el que es alabado. O sea, antes de hacer el milagro Jesús fue a que lo alabara. Por eso cuando estés en adversidades, problemas, alábalo. Que Dios hace, Dios responde, Dios te da la respuesta. Y se ocupa que resucites, te va a resucitar. Amén. Dios es fiel y cumple sus promesas. A veces podemos pensar que las adversidades o procesos, problemas, parecieran como que no se van a cumplir. Pero recordemos que Dios no piensa como nosotros, no actúa como nosotros. Sus pensamientos son diferentes a los nuestros. Son más altos, son perfectos. Y recordemos que Dios usa lo contrario. ¿Quieres sanidad? Dios se va a glorificar en la enfermedad para traerte sanidad. ¿Quieres finanzas? Dios te va a pasar por escasez. Pasó a Job por escasez. Le quitó todo, todo. Y después lo bendijo al doble. Lo restauró, no le devolvió como estaba, le dio el doble de lo que tenía. Amén. Dios así actúa. Donde no hay vida, Dios da vida. Donde hay escasez, Dios multiplica. La multiplicación de los 5 panes y 2 peces fue en donde, en un mercado, en el desierto donde no hay agua, donde no hay agua, no hay vida. Ahí Jesús le pareció hacer ese milagro y glorificarse. Y por buena prueba, como reacciones. Le dijo a sus discípulos, denles de comer a esa multitud y eran miles. Que dijeron los discípulos, no traemos dinero, despídelos, mejor que se vayan. Jesús ya sabía que no tenían dinero, más así les dio la indicación. Y sí te puede dar una indicación ilógica, pero ¿estamos para razonar o estamos para obedecer? Obedecer. Estamos para obedecer. Entonces Jesús decide meter mano a los 5 panes y 2 peces y alcanzó para todos y sobraron 12 cestas. ¿Cuántos eran los discípulos de Jesús? 12. ¿Cuántos meses tiene el año? 12. Sobró bastante, 12 cestas. Su provisión es para que sobre y abunde para todo el año. 12 cestas, 12 meses, 12 discípulos, 12 completo. Así es Dios. Por eso el tema todo salva. Él tiene el control, Él te conoce, Él sabe lo que puedes soportar, sabe lo que no puedes soportar. Así que como Él es justo, no te va a dar lo que no puedas soportar. Si te dio alguna prueba es porque no vas a soportar en Él. Él te va a dar esa fortaleza, ese carácter, porque los procesos duelen.
la reacción de Jesús cuando estaba en la barca con sus discípulos en aquella tormenta? No estaba dormido. Estaba aquel mar embravecido que parecía que iba a voltear casi la barca, y todos los discípulos estaban asustados, siendo que ahí tenían a la verdad en la barca, ahí tenían a la vida, ahí tenían al camino, ahí tenían el que resucita, el que provee, el que pelea, el que da guianza, el que da sabiduría. ¿Y cómo estaba Jesús? En paz. En medio de la tormenta. Y sus discípulos, los que ya lo conocían, los que ya sabían quién era Jesús, estaban aterrorizados. Si ellos veían que el maestro estaba en paz, hubieran hecho lo mismo, seguir su ejemplo. Jesús no iba a permitir que se volteara la barca estando él y los discípulos. Pero así es Jesús. Actitud los discípulos que la actitud de Jesús. ¿Cuál es nuestra actitud cuando pasamos problemas? ¿Cuál es nuestra actitud cuando Dios nos procesa? Nos asustamos, nos enojamos, le reclamamos, le alabamos. ¿Cuál es nuestra actitud? ¿Qué hicieron Pablo y Silas en la cárcel? ¿Qué hicieron? Estaban alabando. ¿Y qué pasó? Se abrieron las puertas. Algo imposible. Como comentamos hace rato, la alabanza tiene mucho poder. Jesús, antes de resucitar a Lázaro, fue a Judea, fue a ser alabado. Pablo y Silas lo alabaron en la cárcel. ¿Qué pasó? Se abrieron las puertas. Y no nomás recibieron ellos, todos los prisioneros recibieron libertad. Se abrieron todas las puertas, no solamente la de Pablo y Silas. Y el guardia de ahí se asustó, que quería matarse. Pero conoció a Jesús a través de él. Si estamos entendiendo toda la bendición que hay en la alabanza, recibieron la libertad no solamente Pablo y Silas, sino todos los que estaban en la cárcel. El guardia también entregó su vida a Jesús, solamente porque Pablo y Silas estaban alabando, siendo prisioneros físicamente, pero espiritualmente estaban libres. Ya ven lo poderoso que es la alabanza cuando estamos pasando problemas. Confía en Jesús ciegamente. Alábalo. Y vas a glorificar a Dios después. ¿Qué pasó con Sadrach, Mesach y Abednego? Estos tres personajes que fueron arrojados a un horno de fuego por no inclinarse a dioses falsos, por no inclinarse solamente a Dios. Fueron arrojados a un horno de fuego y les aumentaron más la temperatura, más de lo normal. Salieron ilesos. Ni siquiera un cabello se les quemó. Y que veían 4 figuras. ¿Quién sería la cuarta? Nada más eran 3. Lo que es tener esa fe ciega hacia Dios. De cosas de muerte te salvo. Y estos 3 hombres de fe no se quejaron, no le reclamaron. ¿Por qué permitiste que nos arrojaran al horno de fuego si nosotros éramos fieles a ti? ¿Cómo crees que salieron después de ese horno con más fe y con más confianza en Dios?
creían en el Dios Altísimo. Testimonio. Y eso cambia vidas, transforma vidas. Tenemos que aprender a confiar en Dios. Tenemos que aprender a depender de todo en Dios, de Dios. Él se encarga. A veces cuesta porque vemos la realidad, pero la verdad en Jesús tiene que tener más peso en nuestra vida que la realidad que vemos. ¿Cuál es la realidad que está muy directa, muy fuerte, indudablemente en Estados Unidos, cierto? Tiene que tener más peso la verdad de Jesús que la realidad. ¿Qué decían los que estaban ahí con Lázaro? Que decían, ha muerto. Esa es la realidad que la gente decía, está muerto. ¿Y cuál es la verdad que decía Jesús? Él duerme. ¿Cuál tuvo más peso, la realidad de la gente o la verdad de Jesús? La gente decía, Él está muerto, y Jesús decía, Él está dormido. Voy a despertarle. Jesús ve las cosas espiritualmente, y eso es lo que hace que cambien las cosas, que haya ese poder de Dios que baje, que haya ese milagro. Cuando vemos con los ojos espirituales estamos confiando en Dios. Pero si vemos como la gente la realidad, que hay crisis, muchos creyentes se aterrorizan. Entonces no que confiamos en un Dios, no que para Dios no hay nada imposible. Nuestro mejor ejemplo a seguir es Jesús. Y Él dice que seamos como Él, mansos y humildes de corazón. La verdad de Jesús tiene que tener más peso que la realidad. Y eso nos hace confiar en Él. Y todo va a salir bien. Dios te ama, pero eso no quiere decir que te va a salvar de los procesos. Lázaro era un amigo de Jesús, y no por eso Jesús impidió su muerte. No por eso Jesús impidió que no enfermara. Jesús permitió que muriera para que todos vieran la gloria mayor de Jesús. A veces pedimos una cosa y Dios tiene algo mejor para ti. María y Marta querían la sanidad de Lázaro y le reclamaron cuando llegó Jesús, si tú hubieras estado aquí no hubiera muerto. Ellas y más gente cercanas a Lázaro querían la sanidad, pero Jesús tenía algo más grande, que es la resurrección. Resurrección es más grande que sanidad. Y a veces le estamos pidiendo una cosa a Dios y Él tiene algo mayor para ti. Y a veces no entendemos. Se tardó Jesús 2 días más todavía, después de que les enteró que había muerto. A veces sí pueden tardar Dios, y se tarda un poco más, o se tarda con toda la intención, para que creas y veas su gloria. No sé qué estás pasando en tu vida, pero Dios lo puede hacer. Te ocupa reconciliarte con Dios. Él está esperándote. Y todo saldrá bien.
podemos declarar que eres sano en el nombre de Jesús por sus llagas. Si ocupas finanzas, declara que Dios te va a proveer en este año. Porque Él es el dueño del oro y la plata. Amén. No solamente para ti, para tu familia. Todo saldrá bien. ¿Qué pasó con el profeta Elías? Tuvo tanto miedo de Jezabel que se tuvo que ir a una cueva. Procesos de ese profeta valiente. Y eso no le quita lo valiente. Porque no se quedó en una cueva. Si hubiera sido cobarde, se hubiera quedado ahí. Ese profeta que enfrentó a cuántos profetas de Baal. 800 qué? 850. Él solo. Así como David solo se enfrentó a aquel gigante, el profeta Elías se enfrentó a 850 profetas de Baal. Y quedaron avergonzados los profetas de Satán. Y se iba a seguir quedando avergonzado Satanás. Pero tuvo que pasar ese proceso en la cueva de Elías. Y duró tiempo porque Dios lo tuvo que alimentar a través de qué? Los cuervos. Duró tiempo en la cueva, no es que duró 2-3 horas. Para que Dios lo hubiera tenido que alimentar, es porque duró tiempo ahí. Dios siendo fiel, demostrando su provisión aún donde no hay. Son procesos